No le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás. No le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás. Pues ellos lo único que quieren es lavarte el coco nada más. El día que te vieron conmigo me mandaron a avisar que si otra vez volví a verte la tira me iban a aventar. Por eso, nena, yo te digo, no le hagas caso a tus papás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a esta emisión en la que su servidora Elsa Hernández voy a platicar con ustedes acerca de rock nacional, el rock mexicano. Y estoy bien contenta porque voy a estar con ustedes. Bienvenidos. Bueno, empezó de una manera muy curiosa mi meterme en esto del rock. Yo estaba muy chica, tenía como 10, 12 años y tenía un vecino que escuchaba música. En la casa pues, escuchábamos pura música clásica, era un rollo, pues la verdad, mi papá era muy en especial. Entonces oíamos música muy rítmica y hasta nos poníamos a bailar, mis primos, y cotorreábamos. Hasta que un día pasaron el tiempo, porque lo buscamos en la radio y nunca encontramos. No supimos quién era, nadie nos sabía decir. Y una vez un primo llegó y me dijo, ya sé quién es, te voy a llevar. No, arréglate, el domingo nos vamos. Entonces, que pasó por mí, por mi prima, y nos fuimos. Y llegamos a un lugar idóneo, Valderas. Fue precisamente ahí donde fuimos a nuestra primera tocada y tuvimos el agasajo, la verdad, de escuchar a Three Souls in My Mind. Exactamente, ellos eran. Entonces, yo ya había escuchado a Chavo de Onda, Oye Cantinero y todas esas rolas que nos prenden. Entonces, para mí fue fascinante. Estaba Náhuatl, estaba Ricardo, estaba tanta gente que después conocí, porque yo los veía todos y yo me quedé, la verdad, en la helada. De ahí me amarró, de ahí me llegó tan fuerte que hasta el día de hoy sigo aquí. Bueno, el llegar ahí a Valderas fue totalmente impresionante. Todos los chavos de negro, pues ya saben, todo lo que se maneja, cómo se ven los chavos, la verdad es impresionante. Yo chiquilla todavía, iba con mi primo Jesús, que fue el que me llevó, y Zoila, que son mis carnales, porque con ellos crecí. Llegamos, la verdad a mí me impresionó muchísimo, hasta cierto momento me dio miedo, porque pues sí saca de onda, ¿no? La primera vez que llegas a una tocada. Entramos muchísima gente y vimos el escenario, nos colamos hasta enfrente. Y la verdad estuvo así bien fascinante, ¿no? Escuchar todo. Todavía era una plataforma así de madera, todo, pues, poquito de 100 watts, todo, o sea, era lo que mal llamado yo funk, ¿no? Pero ese lugar fue el primero, fue donde me agarró. Posteriormente me enteré que era una tocada de Mario Rivera, conocido como Lucifer. Entonces, ese fue mi primer evento y donde la verdad me impactó. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía alrededor de entre 11, 12 años, empezamos a ir por ahí. Ellos también estaban chicos, me llevaban muy poca edad. Nos fuimos para allá y nos fuimos escondidas porque dijimos en la casa, porque la verdad hasta el día de hoy mi papá no le gusta que vaya. Pero bueno, me amarró. Ellos dejaron de ir tiempo después y yo continué. Cada quien agarró su camino y yo empecé a ir sola. Y de ahí tuve ya la continuidad de que después de terminé la secundaria, la prepa, yo seguía yendo a las tocadas. Y ya estando en la prepa me topé con alguien que se hizo mancuerna conmigo y es una amiga, una gran amiga, que es Guadalupe Trejo Jasso. Con ella me empecé a enrolar y ya nos quedábamos de ver en las tocadas. Y luego ella, yo vivía por la Martín Carrera y ella en la Nueva Tzacualco, así que nos quedaba así bien cerca, irnos juntas, regresarnos, nos cuidábamos. Y así empezó toda esta historia del ir y venir al rock and roll. Posterior, nos seguimos y tuvimos la facilidad. Recuerdo bien que fue en el Frontón México, donde se acercó el conocido como el Papayo, ¿verdad? Arturo La Bastida, nos pusimos a platicar con él, la verdad se portó sensacional, buenísima onda, y empezamos a hacernos amigos, nos empezamos a frecuentar, ya nos veía, nos saludaba, posteriormente pues ya nos invitaba
a los eventos y nos íbamos ya con ellos, ya pues, tuvimos la facilidad de conocer a Alejandro Lora, a Sergio Mancera, entonces fue así como bien padre, ¿no? La verdad, porque nos sentimos muy pues apapachados, bien recibidos. Fue una época muy padre porque los señores pues obviamente son un poquito mayores que nosotros, pero siempre nos trataron muy bien, con mucho respeto. Eso lo enfatizo porque después se prestó para muchos chismes y muchas tonterías que no van al caso. Los señores siempre nos trataron con la mejor manera. Mariano Soto siempre fue excelente, muy serio, muy recio él, pero muy buena persona. Y ahí conocimos mucha gente. De ahí se fue vengando a conocer a otros grupos, a más organizadores. Inclusive llegó un momento en que luego estábamos en la tocada, llegaba el organizador. Esa vez llegó Lucifer y me dijo: no tengo quien me eche la mano en la puerta, échame la mano. Y bueno, me aventé la seguridad. O sea, fueron facetas. Entonces ya iba yo a la tocada, pero aparte de escuchar música, estar con mis amigos, también ganaba una lana. Entonces se fue sumando y como que ya no iba a una tocada los domingos, ya iba a 3, porque se iba sumando, ¿no? Que en ese tiempo, si recordamos, Alex Lora tocaba y con el Tri, porque así como se fueron dando la historia, pues tocaban 3-4 veces al día. Nos los aventábamos, nos íbamos a las clínicas del rock, al Seguro Social, fuimos a todos esos lugares como el ex balneario, Pantitlán, tantos y tantos lugares, el Molinito. Anduvimos por toda la zona, nos llegamos a ir con ellos a Querétaro, a Puebla, había tocadas en Guadalajara. Entonces hicimos un equipo de trabajo, la verdad. A mí muchas veces me tocó ser parte de la seguridad de Alejandro. ¿En qué sentido? No le permitíamos que las chavas lo agredieran. No es mala onda, lo que pasa es que luego no lo dejaban ni caminar. Voy a recordar a alguien que fue mi carnal, que en paz descanse, que fue Carlos Mireles, el loquillo. El secre, mano derecha de Alex Lora, un amigo fraternal y la verdad súper buena onda, un buen compañero. Sin duda también el Chino, el Fantini, el Tío, todos aquellos que estuvieron en esa época, pero en especial lo que yo tenía un rollo con él, y es que a todas las tocadas que íbamos, y ya en la noche, luego ya era medio la madrugada, Alex nos daba un ray. A veces nos dejaba por Insurgentes, Periférico, según, a veces si quedaba de paso pues nos acercaba más, pero lo que yo tenía la encomienda de llevarme hasta la puerta de mi casa. Sí, a las 2-3 de la mañana, lo que yo me dejaba en la casa hasta que mi mami me abría y se retiraba. La verdad siempre se portaron excelente, me cuidaron mucho, 0 drogas, 0 alcohol. La verdad, aunque no lo crean, así fue. Yo le tengo mucho agradecimiento por eso a todos ellos, porque se portaron muy bien, se portaron como unas personas muy sensatas. A mí sí, de plano, muchas veces Alejandro decía: a mi niña no le dé nada, a mi niña cuidado, nadie se vaya a pasar con listo con ella. O sea, fue muy proteccionista y fue muy buena onda, por eso le tengo tanto respeto y un cariño, ¿no? Un cariño que se le guarda a la gente que se porta bien con uno durante esos años, porque a fin de cuentas estamos hablando de que yo estaba bien chiquilla. Ya la amistad se forjó entre los 15 años hasta los 17, 19, en que hay una separación por circunstancias, en que ya entra la señora Chela Lora y pues nos abren totalmente. Yo no me considero groupie porque no lo fui de nadie. Yo fuimos más amigos, porque fue un rollo muy fraternal, fue de llevarnos bien, tenernos confianza, sabían que podían estar ahí sus cosas, y nadie se robaba nada, era así como estar en familia. Además, teniendo en cuenta que Alejandro es muy dinámico, se ríe, bromea, juega, baila, entonces es muy divertido. Y a su vez, pues, el que conoce al Papaíto sabemos cómo es súper cariñoso, buena onda, buena vibra, ¿no? Sergio Mancera, pues noble. Sergio Mancera, híjole, ya fueron grandes épocas. De esa manera fue como me fui incursionando. Y bueno, pues es que ahí es como un pulpo, ¿no? Conocías a lo que después fue el Trio Three Souls y empiezas a conocer a todos los demás. Entonces conocí a Carlos Mata, conocí a los Duk Duks, conocí a Jorge Reyes en paz descanse, conocí a tanta gente, tantos grupos, todos los que quieran.
todos los conocí, pero precisamente porque me la pasaba en el escenario. No me dejaban los músicos que me metiera con la banda por protección, por cuidado. Y me la pasaba entonces ahí junto a ellos, entre los bafles, atrás de, por ejemplo, cuando fueron las tocadas de Lírico y eso, nuestras bambalinas, en el Cine Teresa, todos esos lugares, pues siempre por ahí estaba yo de coladita, ¿no? Atrás del echando la mano en lo que podía. Hasta de jalacables, la verdad, cargando los platillos, fierros, todo, o sea, la verdad, fueron momentos muy padres, porque escuchar a los músicos tras bambalinas siempre es algo que te jala. Ves cuando monta sus canciones, ves la comunicación que hay entre ellos, cuando llega alguien a dar un palomazo, cómo les platican, cómo se dicen, cómo se ponen de acuerdo. Todo eso es así como bien agasajador, ¿eh? La verdad, al menos en mi persona siempre fue lo que me llamó mucho la atención, de ver esa comunicación de miradas, de detalles, de señas, como beisbolistas hacían, digamos, ¿no? Cualquier detalle. Y eso daba la comunicación para que se diera algo estupendo en el escenario. Nos tocó ver de todo, me tocó ver accidentes, me tocó ver mil cosas buenas y malas. Pero en lo general, yo creo que eso me tiene hasta el día de hoy aquí, porque fueron tantas vivencias, las mayor parte gratas. Voy a tocar un punto que se me hace bien interesante y que fue en lo que en los 80s vivimos las mujeres. En lo personal, tuve muchas broncas familiares por estar yendo a estas tocadas. Regaños de mi papá, pues la verdad, que bien decía Alex, ¿no? Por regaños, ¿no? Que eres puros marihuanos, que son unos tales por cuales, no vayas, ¿a qué vas? Porque como les comento al principio, mi papá sí nos llevaba a escuchar música, pero nos llevaba a Bellas Artes, nos llevaba a escuchar música clásica. Y en la casa eso se escuchaba, entonces él no concebía que yo hubiera caído tan bajo. Perdón, y lo pongo entrecomillado. Entonces no me podía creer, o sea, siempre asumió esa idea de que no era lo correcto y me regañó mucho. Me costaron, la verdad, lágrimas de mi madre, bronquísimas, situaciones en las cuales no se las desea uno a nadie, pero puedo decir también que fue un momento para todas las chavas, porque en ese rollo llegabas a una tocada y a la salida te estaba esperando la tira. Y la tira estaba, ya 2 camionetas, una para hombres y otra para mujeres. Entonces, conforme iban saliendo las chavas, tú para acá y tú para allá. Así ya, oiga, hay algo curioso, a mí nunca me agarraron y les voy a decir por qué. Yo la verdad no parezco chavabanda, ni me considero una chavabanda, y no porque me ofenda, sino porque yo no he vivido la situación de ser una chavabanda. A pesar de todo, pues yo fui hija de familia. Entonces me daba, me salía de la tocada, así de la tocada, y a mí no me pelaba la policía. Entonces yo me acercaba con ellos y les decía, ¿por qué se las lleva? Por prostitución, por actos inmorales. A los chavos por etc., ¿no? Todo lo demás. Y sí me daba mucho coraje porque sí, qué mala onda, pero la verdad a mí nunca me tocaron, tuve esa suerte de pues que no, bueno, aparte yo iba en pants, a veces iba vestida de otro modo, pocas veces llegaba a ir de negro, o sea, playerita negra y eso así, o copetito y ese rollo, no. Antes traía el cabello bien corto, por ahí lo van a poder observar, por ahí en unas imágenes. Entonces yo no lo parecía, entonces podía andar en el ir y venir con la gente y pues nunca me vi involucrada, pero me tocó ver muchas cosas. Me tocó ver cómo a las chavas las agredían, como las chavas con algunas copas se pasaban de listos con ellas. Me tocó verlo porque precisamente estaba yo desde aquí, desde arriba, entonces podía observar todo lo que los chavos les hacían y todo eso, y yo te puedo decir que me dolía mucho, pero es que aparte hablabas con ellas y les valía, o sea, como que te tomaban como que estás la otra, no seas payasa, así como fresa, ¿no? Entonces yo tomé mucho la idea de hacerme a un lado, porque lo peor de eso es que te jalen, ¿no? en alguna bronca. Entonces, pero sí me tocó ver muchos rollos feos. Hay un detalle, yo creo, y lo voy a ser bien honesta, yo veía a las chavas cómo las trataban, cómo las tiraban en el slam, cómo se pasaban de lanzas y las manoseaban, y nadie las ayudaba,
Entonces, a mí me quedó muy claro algo, es que yo nunca quise que me trataran de esa manera. Yo siempre dije, yo estoy aquí porque se puede andar en el fuego y no quemarse. Y no me hago ni la santa, ni la burda, porque no, o sea, no lo soy, pero sí sabía lo que quería para mí. Y una de las cosas era que me quiero mucho, y precisamente para ver más y escuchar más, y para que nadie me lo cuente, era cuidar la integridad como mujer. Entonces de ahí que yo soy bien agradecida precisamente, y retomo ese punto y hago énfasis en que los músicos siempre se comportaron de la mejor manera. No voy a decir al 100% todos, por ahí hubo quien, pero no tiene ni caso mencionarlo, porque no estamos aquí para quemar a nadie. Tuve un rollito, por ejemplo, en alguna ocasión, mi padre como a las 3 de la mañana me habla, me toca en mi cuarto, me dice, oye Elsa, ¿con quién te juntas? Ya ves, ¿por qué? ¿Sabe qué hijos de la fregada te metes? Mira, me acaban de hablar por teléfono. Y me dice una señora que te va a hacer algo porque te estás metiendo con su esposo. Ella sabe que en este momento estás en el hotel con él. Yo estaba en mi casa, en mi cuarto. Yo no tenía teléfono en mi recámara, yo no lo tenía. Entonces mi papá dijo, ya la mandé al carajo, ya le dije que se vaya al psiquiátrico. Porque pues, yo sé que estás aquí. Es mentira. Pero ¿ves lo que provocas por juntarse con quién sabe qué cuánto marihuano? Ya están diciendo de ti. Y así fueron varias veces. Ya me le llamaban a mi mamá, me llamaban a mí y me reclamaban, diciéndome, es con viejo, que y por andar ahí, nombres X, no importa. Pero sí te la ves duras. Me costaron regaños también. Pero también maduré. Porque el día que me enteré quién era, tan limpio, mentira, yo no andaba con ellos. Así que me la llevé tranquila. De ahí que yo creo que me gané mucho la confianza de todos, porque les respeté siempre sus espacios y sus tiempos. Entonces nunca tuve broncas con las esposas de mis amigos. Hasta el día de hoy a todas las tengo en un muy buen plan. No con todas soy amiga, pero nos conocemos y nos tratamos con respeto, porque eso es lo que yo les doy y lo mismo que recibo. Es Pero sí, para las chavas yo creo que en los 80s fue bien gacho, porque que te agarre la tira, que te maltraten, que te sobajen. Sí se dio mucho la misoginia, la verdad sí era muy gacho. Hay una anécdota que sí me gustaría comentar, que ocurrió en el centro de convenciones. Llegué a una tocada y me recibió Otón, por ahí los que conocen a Otón es hermano de Chala Lora, y él le trabajaba con Alex en su seguridad y andaba ahí, ¿no? Entonces voy llegando y me dice Otón, ven acá, quiero hablar contigo. Y Otón es un chavote, es grandote, fuerte. Un saludo para él porque también lo tengo aquí. Y me dijo, ¿sabes qué, Elsa? Te voy a decir una cosa. Cuando alguien te invite a algo, no agarres ni madres, no agarres nada. Si tú no ves cómo destapan una botella, si tú no ves que tú la abres, que no te dé nada, si te dan un vaso con una vida, fíjate cómo sale la burbuja, fíjate que no tenga esto, que no te... Me empezó a dar, miren que en serio ni mi papá, nadie me lo había dicho, me dieron todas las especificaciones, por qué razón yo no tenía que agarrar nada. Se lo agradezco tanto. Y después le dije, ¿por qué? No, yo no agarré nada, ¿qué pasó? No, es que estos hijos de la tiznada acaban de darle en Monterrey a 4 chavas que entraron de aquel lado y en el escenario. ¡Wow! Es algo espantoso. Somos mujeres, al fin de cuentas, pues es el género. No deseas que le pase nada malo a nadie, ni hombres ni mujeres. Pero fue un detallote de este chavo, ¿no? Esa era la complicidad, esa era la hermandad con ellos, porque pues solamente una persona que te aprecia te da un consejo. Es el tipo de gente con la que yo establecí una amistad y un respeto para ellos, porque la verdad siempre se portaron al 100. Y así hay muchas anécdotas que podemos decir, pero pues desgraciadamente luego las chavas no agarran la onda, y eso hasta la fecha, Los 80s era tremendo, pero desgraciadamente continúa, pero está en nosotros, Mucho de cuidarnos, no nos queda de otra. Pues ahorita les voy a platicar de qué lugar estamos.
Este lugar es emblemático para el rock mexicano. Este lugar es la arena de lucha en Tlalnepantla, la Adolfo López Mateos, aquí en Emilio Carranza. Los que nos tocó ir a los miles de lugares, a cerradas de calles, a casas, azoteas, todos esos lugares que se hacían en el Salón Revolución, aquí en Tlane, todos esos lugares, en La Blanca, anduvimos por tantas colonias que la verdad están pesadonas. Llegamos siempre a un punto que fue bien importante, lo que es aquí la Arena López Mateos. Pero esta anécdota les va de que en alguna ocasión estábamos conversando en una tocada con Lucifer, allá en Nesa. O sea, estábamos cotorreando, nos dice Lucifer, ¿qué onda? Vámonos a echar unas chelas, ¿no? Y sí, pues ya se fue Alejandro, todo lo que es el tri, Alejandro, Arturo, Mariano, y se me fue ahorita el nombre de Sergio. Iba otra chava, Tere, y yo. Entonces, Lucifer, obviamente. Ya estábamos, escucharon unas mesas, estaban cotorreando, y en un ratillo llegó una persona que en ese momento nos presentó a Alejandro Lora, y era el señor Héctor Guzmán Herrera. Entonces ya nos presentó, no, pues él bien distinto, pues todo el mundo bien greñudo y todo, y él bien propio. Camisa, ¿no? Bien, la verdad se veía bien distinta. Y empezó a platicar y empiezan a comentar, estaba poniéndose de acuerdo con Alejandro de hacer un evento. Llegaron a términos de lana, de todos estos detalles, y hubo un comentario, me voltea Alejandro y me dice, oye Elsa, mi niña, él no sabe de las tocadas. ¿Qué onda? Échale la mano, ¿no? En lo de la seguridad, échale la mano, tú vete, échale la mano y ve. Y sí, así fue. Hice compromiso con Héctor, y hubo mucha química entre él y yo, me cayó re bien desde el principio. Pero hubo mucha química entre Héctor y yo, y de ahí vino precisamente esta tocada. Aquí ya es un pergamino, está viejísima. Estamos hablando que fue del 4 de abril del 87, es un buti de años. Y bueno, en esa ocasión se presentó el tri, lo amadrinó Kenny y estuvo Luzbel. Así que los padrinos fue Alejandro y fue Kenny. Y fue una tocadota. Vean, Carlos Mata, estuvo Luzbel, y dices, no hombre, estuvo de agasajo. Pues sí, aquí estuvimos, llegamos a este lugar. Así fue como conocí la Arena López Mateos. Un lugar que se volvió después centro de atracción de mucho rock and roll, porque después se volvió lo que fue Organizaciones Casa Grande, la Catedral del Rock en Tlalnepantla. Entonces, aquí estuvimos, la pasamos muy padre. Hay miles de anécdotas, muchísimos grupos que aquí iniciaron, que de aquí arrancaron. Estamos hablando de grupos de ska, de todos los géneros de rock. Y entonces fue aquí de verdad un énfasis grandísimo, porque aquí caben más de 2,000 personas. Esto se testaba. La verdad, estábamos, una calorada, era llenísimo, la banda bailando a un lado del escenario. Como todos los escenarios, empezaron chiquitos. El señor Guzmán siempre se ha visto con la idea de tratar de hacer las cosas con mucha responsabilidad para con los músicos y con la gente. Entonces sí, se vino un rollo muy bonito, se atascaba el lugar. Esto, ustedes lo recuerdan, Simbraba, cuando la gente bailaba, brincaban, y se veía padrísimo, cantaban, coreaban. No, pues todos padrísimos nos la pasábamos aquí. Vino Sepultura, vino grupos magníficos. Podemos ver las imágenes de toda la publicidad de mano que había. Entonces, tantas y tantas cosas. Además hay una cosa muy interesante. Aquí empezaron haciéndose tocadas también con Beto Fink. Un saludote para él, que es publicista y que hizo muchísimo trabajo con los grupos, haciendo portadas, haciendo diseños. Mamá, voy a hacer algo que no te gusta, pero voy a hacer una seña, que es esto, y que es la que usa Alex Lora por ahí en una faceta, y esa la hizo Beto Fink. Esa publicidad la hizo Beto Fink, igual que le puso nombre a Heavy Nopal, igual que hizo tantísimas trabajos, trabajó también con Banda Bostic. Y tomando ese detalle, en alguna ocasión estábamos en un evento aquí en la arena y venía yo bajando las escaleras y me dice Héctor Guzmán, él sabe, ven, dice, quiero que veas a este grupo, quiero que lo conozcas. Y ya me llevas a verlos, y era la Banda Bostic. Sí. Este grupo me gusta, y era la primera vez que se presentaban aquí. Pues la verdad sí me llamó la atención, mucha fuerza, mucho garbo de David.
Yo, la verdad sí me llamó la atención, porque difícilmente luego ves a los grupos y difícilmente ves cosas tan interesantes o algo que te pegue. Porque luego pasan muchos, o luego veías muchos, pero que te llamara tanto la atención como fue en ese momento la banda Ostrich. Y la verdad sí me jaló. Me acuerdo que iban subiendo las escaleras al término y me topo con el buen amigo Lalo Blues. Y luego me dijo, hola, ¿cómo te va? Tremendo, porque así es Lalo. Así es Lalo, siempre ha sido de sonrisa y todo. Y pues yo bien seria, ¿no? Porque yo no le hablaba a nadie. No, el que no le crean, yo no le hablaba a nadie. No le hablaban a los conocidos y no me los presentaban antes. Entonces, con el tiempo, con ellos hice una gran amistad. Una gran amistad que hasta el día de hoy son mis carnales. La verdad, David, Lalo, Fernando, Charlie, todos se volvieron parte de mi vida. Parte muy, muy importante. De hecho, fueron los que me acogieron. Y si esta arena hablara, qué de cosas nos contaría, de anécdotas de tantísimos grupos, de Raúl Greñas, con Luzbel, de Arturo Huizar, tantos y tantos músicos que pasaron por aquí, tantísimos, los que quieras, pueden checarla en internet, tantos que nos dieron tanto rock. Eso es la importancia de esta arena, de la López Mateos. Porque aparte, también aquí se hizo mucho rock underground, mucho metal. Se hizo un lugar muy especializado para el rock metal, y a veces se ponen buenísimas, porque con Carlo, gente que se estuvo asociando y estuvo trabajando con Héctor, y hicieron tantísimas tocadas en las cuales pudimos vivenciar cosas más allá de ¿por qué? Porque esto fue creciendo. Esto poco a poco, la Arena López Mateos se convirtió en algo de otro nivel. Todo eso viene de los 80s, 90s, y se puso muy padre, muy, muy, muy padre. Yo creo que uno de los lugares emblemáticos, y que cualquiera de los músicos, porque ha pasado que lo platicamos, dicen, la Arena López Mateos, oye, qué padre, debería de haber más, deberían de volverla a abrir, debería de volver a haber cosas ahí, porque la verdad, qué historia se dio aquí. Otro punto bien interesante es ver cómo ha ido evolucionando el rock. Ir viendo cómo se han abierto los escenarios, ¿no? Bueno, porque antes pues, veíamos el cierre de CAIS, como lo platicábamos, ¿no? Una vez tocó el Tri afuera de mi casa. Cerraron la calle, hubo una cerrada. Tocaron afuera de mi casa y mi papá no me dejó salir, por cierto. Imagínense, tocó Robert, tocó TNT, pues no me dejaron salir. Pero después de eso, de estar en las calles y viendo el rock en ese nivel, que fue rudo, muy rudo, empezamos a ver cómo con el tiempo se va evolucionando y se van dando lugares que están un poquito más de estatus. Estamos hablando de a lo mejor del Rayo, que hay que la producción con Omega, Willy, el rock alto nivel, el Harry, empezaron a buscar otros lugares, otros espacios que quizás podían dar un mejor espacio tanto para los músicos como para la gente, para la banda, un centro de convenciones. Empezaron a buscar inclusive lugares más grandes. Porque nos llegó a ir el Pentatlón Universitario ahí con Lucifer y todo eso, también eran lugares muy grandes, ¿no? Pero todavía con Lucifer era tarimita y foco de 100 watts, pero con los demás ya empezó a crecer. Yo creo que aparte del ejemplo que daba yo aquí con Héctor en la Arena López Mateos, es que posteriormente los demás organizadores ya se ven jalados y presionados a que tienen que hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque esto daba para más. Además era darle un buen lugar a los músicos y que la gente le jalara e ir a ver un buen espectáculo. De ahí viene, bueno, pues que surgen ya otras empresas en que empiezan a ver que el rock jala, ¿no? Porque pues fuimos muchas veces o juzgados y nos tiraban de lo peor, ¿no? Andaba de negro y como fue con el pelo parado, los punks y todo ese rollo, los tomaban a mal, pero la gente empezó a ver que había lana. Y de ahí les empezó a buscar espacios en los cuales se fueran a otro nivel y empezaron a traer grupos inclusive ya de otro, pues con mucho profesionalismo, grupos extranjeros y todo, se fue dando. Es interesante ver cómo va creciendo la industria, cómo tienen mejores sueldos, cómo van, pues todo tiene sus buenas y sus malas, como todos lo sabemos, pero va creciendo. Y a mí se me hace bien interesante el ver cómo músicos que empezaste a ver cayéndose trepándose en un bote
de gasolina, trepándose entre cosas para llegar a un escenario de tablitas, en el cual muchas veces se cayeron porque no estaban bien puestos. Y empezar a verlos después ya en esos lugares como el Vive Latino, ¿no? Que es algo interesantísimo. Yo me tocó ver, por ejemplo, el Tri, en lugares a donde Alejandro hasta se cayó, ¿no? De repente estabas viéndolo cantar y de repente, ¿no? ¿Dónde quedó Alejandro? Y estaba abajo, ¿no? Entonces, otros como Escoria, en el Cosmos 2000, que por ahí también se cayó, o sea, cosas muy locas, porque los lugares no eran ad hoc para la seguridad de los músicos y de la gente. Entonces ya ver un Vive Latino en el que está súper controlado todo, vemos gente en el Auditorio Nacional, en el Metropolitan, en el Ópera, entonces todos esos lugares, porque esto va creciendo, porque también los llegamos a ver en lo que eran las clínicas del rock, que eran en teatros pequeños del Seguro Social, donde vimos a Real de 14, José Cruz, al Aragán, que por ahí sale. Entonces empiezan a saber todos los grupos cómo van creciendo poco a poquito. Se empiezan a ir comportando de manera distinta y van evolucionando. Y para bien de ellos y del público. Quizás a lo mejor ya la parafernalia ya llevó también a costos muy elevados para la banda, ¿no? Desgraciadamente, pues ya ahí sí les pega, ¿no? Porque no es lo mismo gastar 150 pesos en ir a ver a una tocada de dominguera, a ir a gastar en esos lugares que ya están, para agarrar un buen lugar, están arriba de 1,000 pesos, ¿no? Porque digo, aparte es la chela y el cotorreo y no va solo. Entonces sí se van sumando, pero en sí, yo creo que para el rock ha sido benéfico, para los músicos, ver a un Tex-Tex, ver a un Heavy Nopal, ver a un Rod Levario, ver a todos estos grupos que los conoces desde, pues la verdad, desde que empezaron, y ir viendo cómo van evolucionando en esos lugares, la verdad a mí me da mucho gusto. O sea, eso es lo que ha dado, ha ido evolucionando, le están dando más profesionalismo, también los músicos ya trabajan mejor, están haciendo las cosas de mejor manera, y empiezas a ver mucha diversidad, tanto de música como de lugares, y ya puedes, eso es bueno, eso es grande, eso le da mucho sentido al rock y hace que el rock vaya dando un futuro, pasos para dar un futuro, y eso es buenísimo. De la aventura de estar en el rock and roll se dieron muchas cosas. De estar detrás en el escenario, de escucharlos ensayar, de escucharlo cómo se ponían ellos de acuerdo y todo eso, se me empezaron a venir algunas ideas desde hace tiempo, y de ahí yo tenía ganas de que la banda escuchara o que viera a los músicos desde el otro punto de vista, desde lo que es cómo nace una rola, cómo es montarla, cómo es hablar entre ellos, cómo se... todo lo que se da, porque nosotros llegamos al escenario, ya vemos al músico peinado o despeinado, según, y se ven bien, o sea, dices, qué padre la rola, y escuchas el ritmo, la bailas y la cotorreas, pero ¿qué hay atrás de? O sea, decimos, pues es que es una canción, es una letra que de algo que les pasó, sí, pero ¿de dónde? ¿A quién les pasó? O sea, ¿qué hay atrás de eso? Y de ahí se me vino el rollo de intentar hacer un programa. Y ese es el año pasado, platicando con algunos amigos, tomé cursos de locución, de periodismo, bueno, ante todo soy psicóloga, me empecé a empapar más en cómo platicar con ustedes, cómo poder dar esta información y hacerles llegar mi sentir, que ustedes vivenciaran eso. Entonces platiqué con músicos, platiqué con gente que se dedica al video, que se dedica al periodismo, a la locución, y bueno, arrancamos lo que fue mi sueño, que fue mi idea, algo que quería darle al público y en parte dárselo a los músicos, a todos aquellos que me acogieron, que me trataron tan bien, un poquito de todo lo que se vive. Entonces de ahí surgió la idea del programa Ensayando Con. De ahí surgió decir, vamos, vean ustedes qué es lo que está pasando atrás de. Y bueno, casualmente en un curso de locución allá en Faro de Indios Verdes conozco a Víctor González, el maestro de locución, buenísima persona, excelente, un profesional. Platico de la idea, le interesa, y en el rollo de platicarlo, y estaban los compañeros, surge también un amigo que es Andrés Espino, que fue el que se sumó a la idea
con todo lo que es el video, porque tiene una empresa que a eso se dedica, y nos vamos sumando. También se suma otro amigo que es la locución, que es de Banda Metálicas, que es Oscar Hernández, y con él arrancamos esto que fue Ensayando Con. Empezamos con Cristal y Acero, allá en Metro Hidalgo, ahí donde ellos ensayan, que es un teatro padrísimo, padrísimo. Es una cosa, ya quisiéramos tener ese espacio, está padrísimo, se portaron excelente y sacamos nuestra primera entrevista. Como todo lo que empieza, pues la vamos viendo, reviendo, y empezamos a tratar de mejorar en audio, mejorar en todo que es iluminación. Ellos saben de esto, y ahí nos fuimos sumando entre ideas, cosas, logística, y se fue conllevando todo aquello. Y bueno, y tuvimos ya la oportunidad de que ustedes, de que la banda viera el otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa está basado en ir a los ensayos de los grupos. Es estar ahí en ese momento en que no traen la parafernalia, no traen, no se pintan todavía, no se han maquillado, no se han peinado todavía para la banda. Entonces vamos ahí a sus espacios, que algunos son cuartos de ensayo, algunos son en casas, algunos en azoteas, según, ¿no? Pues cada quien en el lugar que tiene ya destinado para llevar a cabo su ensayo. Y bueno, pues hemos llegado hasta ahí. Hemos tratado ya con varios grupos, tuvimos la oportunidad de estar con Charlie Montana, con Banda Bostic en su cueva, que está aquí a algunas calles de aquí de Entlane. Tenemos también, no me gustaría mencionarlos porque la verdad son tantos que hemos tenido esa oportunidad. Tuvimos ya con Peace and Love. Un saludo por ahí a Ramón Bozo, que nos trató padrísimo, a los Manhattan, a California Blues, a tantos grupos, en serio, que han estado presentes ya en Ensayando Con, grupos de thrash, rock and rolleros, rock and rollitos, blues, a Oregon Blues, que también de Sonora, que vino a hacer una presentación ahí en la sala José Martí, y ahí fuimos, a Nina Galindo, que también por ahí la tenemos, mucha gente, y que todavía faltan, porque la verdad nos falta todavía muchas cosas, por cuestiones técnicas, tuvimos que dar un paréntesis en el trabajo de Ensayando Con, pero espero que este año retomemos, quizás con algunas caras nuevas, porque inclusive ya en los últimos, cuando estuvimos con Charlie de Three Souls, tuvimos ya lo que fue la locución, invitados, por ahí Héctor Vázquez estuvo con nosotros también. Entonces ya hay más gente que se fue, algunos se fueron, algunos se quedan, pero estamos sumando y estamos tratando de hacer un equipo que dé la calidad con la que necesitamos que tengan los músicos y el público, que se escuche bien, que se vea, que podamos apreciar todos esos detalles, ¿no? Y además que tengan, la verdad, el enriquecedor punto de vista de ver cómo el grupo se compagina para llegar a un escenario. O sea, porque ahí ves errores, ves regaños, y no es mala leche, o sea, no es mala onda, pero pues sí, correcciones, y de eso se trata, eso es un ensayo. Entonces, estoy tratando de compartir con ustedes, que les llegue hasta ustedes el placer de haber estado con tantos músicos. A lo mejor es poquito, pero es un esbozo nada más de lo que yo viví, porque son muchas cosas buenas, la mayoría, como los sustento. El 99% de las anécdotas que tuve en el rock and roll desde los 80, desde que andaba yo por entre los 11 y 12 años a la fecha, el 99% son buenas. El 1% no vale ni la pena ser comentada, pero yo les invito a que nos permitan también verlos, y si tienen algún comentario, pues háganoslo saber. Y por ahí, porque tenemos mucho rock and roll que dar todavía, muchos grupos que quedaron en el stand-by porque estamos volver a retomar el programa, y bueno, ojalá nos permitan llegar hasta ustedes. Bueno, a ver, Ricardo me está pidiendo que le mencione tres canciones, pero bueno, la primera que a mí me pega y me llega, y se me hace interesante e importante, a lo mejor dentro de la rúbrica, es una de Three Souls, y es No le hagas caso a tus papás. El rollo de la rola me encanta, y les voy a decir por qué, porque es bien emblemática. Nos costaba un montón de trabajo llegar a las tocadas, y esa rola habla de eso.
Habla precisamente de ir al rock and roll, de estar, de no dejar a un lado lo que tu familia podía decir y está ahí. A mí se me hizo muy emblemática, se me hacía así casi que la cantaba para mí, porque pues sabía yo todo el rollo que era salirme de mi casa y la llegada. Entonces de ahí que escogí esa rola y no le hagas caso a tus papás. Hay que mencionar que lo que fue Three Souls era muy de corazón. Todo el rollo que manejaba ellos era un sentimiento, era hablar de ir en la contra, muy revolucionario. Por eso me gustaba mucho Three Souls, de ahí me jalaba, ¿no? Porque hacías un desfogue, sacabas lo que sentías. Este cuate, ese irreverente, aunque fuera niño bien, era tremendo, o sea, volteaba y te decía cosas contra el gobierno, volteaba y te decía tu situación, y lo sentías aquí, ¿no? O sea, porque decía, sí es cierto, y hay que mentarle a su madre, se lamentaba, pues la verdad. Eso es lo que te daba Three Souls. Me toca el tiempo en el que precisamente termina como grupo y inicia se queda con el nombre del Tri, por lo que ya se sabe, no tiene caso hablarlo, como el cambio de nombre y todo el rollo, se queda simplemente el Tri. Y bueno, vino una evolución porque pues empiezan a sonar distinto. Con la entrada de Mariano, que también fue en paz descanse, un baterista excepcional, qué manera de tocar. Le dio otro énfasis, le dio otra cara a lo que era el trabajo de Alex Lora. Le cambiaron mucha sonoridad a las canciones, las tocaron de otra manera, entonces sí le fue dando algunos cambios. Soy honesta, hay cosas que mejoraron, pero posteriormente como que decayeron. Y no hablo de esa generación, creo que posterior a la salida de Arturo, de Sergio y de Mariano, vuelve a haber un cambio en el trabajo de Alex, que con todo el respeto que me merece, quedó ahí. Yo me quedo, la verdad, con su anterior. Y no porque piense yo que lo pasado es mejor, sino porque ese fue el sonido, o eso fue la proyección mental y musical que me gustaba. Ahorita, con todo el respeto que merecen todos los demás, el respeto que me merece Alejandro, con toda su secuencia de discos, cumple tantísimos años. Yo creo que Alejandro cumple 50 años, pero no 50 años con el Three Souls, con el Tri. Cumple años como rock and rollero. Él sí cumple años como rock and roll, pero no con el proyecto que traía. Lo que maneja en estos momentos es otro grupo, es otro sentir. Esa noche camino pensando en mi vida. Dicen que soy un vago que vive en la maldad, fumando un cigarro y parado en la esquina. No me importa la gente, tampoco el que dirá. Una chamarra vieja me protege del frío, pantalón de mezclilla que no aguanta ya más, una playera negra, un paliacate del cuello, unos de vidrio viejo en los servibles están. Soy fan de la gente que pasa a mi lado, por eso toda la gente es psicóloga ya, y dicen es un cabrón, es un liso, es un vago, que mi cabello es largo y mi ropa colgar. Bueno, ahí les va la segunda rola que me está pidiendo Ricardo. Cuando yo les hablo de que hay un grupo que me vuelve a jalar porque vuelvo a voltear a ver que habla de cosas de la sociedad, de la gente, de la banda, es Banda Bóstica. Yo creo que una de sus canciones que es emblemática es la primera rola que hizo David Lerma, que fue Falsa Sociedad. David Lerma es una persona del pueblo, viene de las coladeras, viene de ahí, de lo fuerte, de la brosa, viene, ¿por qué lo siente? Así es, y lo habla. Él no le da pena decirlo. Eso es lo que me gusta de David, que puede sacar de sus entrañas, de su sangre, darle ese poder a lo que es el Banda Bóstica. Él habla en Falsa Sociedad precisamente de toda la hipocresía, de todas las cosas que se manejan entre la gente.
y él lo reclama. Y de ahí hace pues, un himno para la banda Bostik. No hay tocada en que no la toquen, porque la banda se la pide, ¿no? Porque así es, eso quedó, quedó ya para todos, ¿no? Es parte de nosotros esa rola, que banda Bostik eso es lo que da. Todavía continúa hasta la fecha, continúa dándonos eso. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que es un grupo que viene de la banda, de que todavía siente y resiente. Y ellos son Lalo, David, Fernando, en su momento Charlie y ahora con su nuevo equipo con el que están trabajando. Es muy interesante, cuando ellos empiezan, después los vi aquí en la arena, pero después los empecé a ver en otros escenarios. Y sinceramente me tocó ver cómo los bajaban a Alejandro Lora porque entraba a la Bostik. Se fue algo muy loco, o sea, no lo podíamos creer. Yo sé que pues, se molestaba mucha gente, pero lo sucedió. En varias tocadas hasta le aventaban de cosas y empezaban a gritar al guadaña, ¿no? Banda Bostik y Alejandro se molestaban, y ahí sí hubo un friqueo entre ellos como grupos, pero yo creo que ahí estaban denotando, ¿no? La banda cómo estaba ya creciendo y cómo empezó a llegar a los corazones de la gente, ¿no? A la mente. De ahí que banda Bostik fue surgiendo y se fue situando en lo que ahora es. Dejó un tiempo no de escribir, pero sí por problemas con la disquera, dejaron de trabajar en grabar discos, pero ahorita acaban de sacar algo que me llama la atención, porque el último disco, que es Trascendencia, vuelve a retomar todo eso que es banda Bostik. Empecé a escucharlos y sigue siendo esa banda de corte de vena, porque Guadaña no hace canciones, David no hace canciones, Guadaña pone scripts para una telenovela, porque habla de historias, habla de gente, habla de mujeres. Por ahí hay una rola de Lalo que hizo y que habla le pone mucho entusiasmo y le da las gracias a las chavas, ¿no? Que le echan muchas ganas, porque le dice, pues esto va para mi mamá, para mis hermanas, para ti, me dijo en su momento, se lo agradezco, mi carnal Lalo. Entonces eso es exactamente lo que me gusta de ellos. Olvídense de que me caigan bien o que sean mis cuates, eso no es lo de menos, porque en este momento en que estoy platicando con Ricardo, que me está dando este espacio, me invitó a platicar con él, con ustedes, es decirles lo que realmente es, no porque sean mis cuates, o sea, no porque un Alex Lora me haya tratado bien, no ser jamás, no, jamás, es porque así es, porque así lo vi. Intento ser bien objetiva, sin darle ese énfasis que puedo decir, ay, que es porque los quiero mucho, no. La banda Bostik es precisamente lo que han dado, lo que siguen dando y lo que intentan dar. Entonces lo podemos escuchar desgarrándose la voz, poniéndose hasta el queque, la verdad, lo que son, porque pues ellos son seres humanos y esa es su manera de vivirle y así le siguen viviendo. Pues cada quien está viviendo la situación que quiere y banda Bostik eso es gente que se desgarra, es gente que le duele, que cuando miente a la madre lo dice de corazón y no porque es algo estipulado o porque les hayan pedido a alguien que lo haga. No, yo creo que cada mentada de madre que ellos manejan es porque la sienten, porque así es su realidad, no porque sea publicidad o por quedar bien. Ellos no te dan un objeto, no le dan la camisa a nadie con una cámara, Eso es algo bien distinto. Yo creo que eso es lo que los engrandece como seres humanos. Apoyan a mucha banda, le voy a decir, David le ha apoyado muchísima gente, a muchos niños de la calle, a muchos amigos los ha metido inclusive a limpiarse, a sanar, y se ha hecho cargo, de muchísima gente, le mete mucha lana a eso, y eso se me hace bien interesante, porque sin que nadie lo sepa, eso es lo que hace loable a esas personas. La tercera rola me gusta por la temática, me gusta por todo lo que implica. A fin de cuentas es una rola de corte de vena, pero está cantada por una señorona, por una gran voz. Y en este caso la menciono porque vale la pena decirlo. Pocas mujeres en el rock and roll que hayan llegado al nivel y el profesionalismo que tiene ella, y es Nina Galindo. Nina Galindo desarrolla sus rolas de la misma manera, se interpreta dándole un énfasis grandioso, y en este caso esta rola
está padrísima, que es Los gatos no creen en los ángeles, de Armando Rosas. Entonces, escucharla es adentrarte mucho en el rollo de las mujeres, ¿no? De lo que vive una mujer con un rompimiento, con una separación, y de ahí viene la importancia de esta canción, que es un señorón de vieja lo que lo canta. Bueno, yo conocí a Nina de una manera muy chistosa. Yo iba mucho a lo que son las láminas allá en San Felipe, ahí con León Vago, con Pepe Láminas. Entonces, en alguna ocasión Pepe me comenta que iba a ir a un ensayo de Nina Galindo, allá cuando Nina vivía ahí por San Pedro de los Pinos. Y yo le dije, llévame. ¿Quieres ir? Vamos. No, pues me apunté. Llegamos a su casa, la señora bien buena onda, luego nos saludó. La verdad no me acuerdo ni a qué iba Pepe, pero yo iba ahí de cola. Nina estaba ensayando con su grupo de Sigue la Mata Dando. Y escucharla cantar a capela, wow, me impresionó. Es una voz impresionante, es un ir y venir entre su voz, luego la ves con su matota, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Qué presencia. Entonces, la verdad me dejó impactada. Así es como la conozco. Y bueno, la verdad fue algo padrísimo porque hicimos un clip, porque nos hicimos amigas. Tan amigas que pues un rato me fui a vivir con ella. Estuve viviendo con ella, íbamos y veníamos, pasamos muchísimas cosas padres. En ese tiempo Nina estuvo metiéndose también en las tocadas, iba a tocar con la banda. Nina, a pesar de esa vocesota y ese cotorreo, así la presencia que tienes, Nina es una persona tímida. Y sí se pone media nerviosona porque decía, no, se ponen bien locos. Porque hago un mención rápido, Cecilia Toussaint, que también, otra señora también se ponía nerviosa cuando entraba a las tocadas, y que tiene a lo mejor más estables por los que yo de la cuestión escénica, de que es actriz. Pues Nina no, Nina entró así como con la banda y sí, pero se supo a plantar y se llevaba con ellos y se los cotorreaba, y se los cotorreaba. Y de ahí viene todo el rollo con Nina, pasamos cosas increíbles. La verdad es una mujer excepcional, gran artista, hace muchísimas cosas y le encantan los gatos, que es una de las cosas que también nos relacionamos muchísimo, y de ahí pues, sus músicos, gente tan buena onda, todos ellos, y pues hicimos una semblanza muy fuerte, hicimos yo creo que me pasé por allá con ella como algunos meses, no fue tanto, pero trabajé con ella directamente más de un año. Yo creo que fue más, pero llegamos a ir a Veracruz, donde nos pasó una cosa súper divertida. Fue con la persona que yo fui la primera vez en helicóptero, y ahí conocimos también al Mamis Roberto Vázquez, escritor de todo lo que es el rock psicodélico, pero ahí lo conocimos y la pasamos súper bien con un grupo que se llamaba La Serpiente Emplumada, donde estaba Bozo, el primer Bozo. Y pues fue padrísimo, y toda la convivencia con ella, porque es una gran mujer, es una mujer muy dulce, preparada, hija de una actriz, de Marta Ofelia Galindo, pero ante todo la sencillez. Y luego nos juntábamos cuando ella, Nina, como dato, él se cambia de casa a la Condesa, pues todos nos íbamos, y estamos hablando de que le Aragán, Jaime, todo el de La Otra Cara de México ahora, los Bostic. Todos nos juntábamos y nos fuimos a pintar su casa de Nina a brochazo. En serio, o sea, fueron cosas muy padres porque era muy fraternal la reunión entre músicos, entre amigos, a fin de cuentas. Y la pasamos muy bien, muy bien. Fueron grandes épocas de estar con Nina Galindo, y hasta la fecha tiene toda mi admiración, mi respeto, mi cariño. La considero una de mis mejores amigas. Vamos a aprovechar la estancia aquí y nos acabamos de raptar de su oficina a Héctor Guzmán Herrera, que fue el director de todo lo que se orquestó con la organización Casa Grande. Héctor, qué gusto que nos permitas estar aquí, en tu espacio, en el que, aquí de lo que les hablaba, no seas malita, cuéntanos cómo fue a la banda, cuéntales cómo fue esa vez que llegaste con Alex a pedir la primera tocada.
Bien, antes que nada, hola y gracias por esta oportunidad, gracias Ricardo también. Zita, pues eres bienvenida, ya sabes que esta es tu casa siempre, porque igual una de las personas más asiduas a todas las tocadas que tuvimos en todo ese tiempo que hubo de una apertura muy interesante del rock aquí y sobre todo el rock urbano, después también hubo un rock internacional también de la que hubo muy buena respuesta. Pues este es uno de los lugares donde más emblemáticos y que también nos dio la oportunidad de conocer gente como ustedes. Y pues nosotros empezamos en 1967 a hacer nuestras propias producciones, que precisamente, ¿por qué se llamó Casa Grande? Había una respuesta a lo que decían la Casa del Rock cuando anunciaban a Rocotitlán. Y dijimos, bueno, pues nosotros vamos a hacer la casa, pero la Casa Grande, ¿no? Y pues les pareció bien al público, a la gente, y así nos empezaron a conocer. De hecho, creían que era mi apellido, donde íbamos a diferentes lugares de la República, donde llevábamos algunos precisamente grupos que nos afiliamos ahí con algunos teatros del Seguro y nos recibían con Isis, con Luzbel, con esos tiempos ellos, otros Transmetal, otros compañeros que estaban en ese tiempo trabajando mucho con nosotros. Y había muy buena respuesta, entonces nos conocían en todos lados como Casa Grande, la producción, y pues a mí también me decían Casa Grande en lugar de Héctor, ¿no? Por lo mismo que así fue lo que despuntó aquí en la Arena López Mateos como un recinto muy reconocido, ¿no? Les llamaron la casa del rock en ese tiempo, después la casa del heavy metal, y pues ha sido la casa de todos. Y por eso Casa Grande, porque las casas grandes es donde caben todos precisamente. Y aquí pues la idea de empezar a organizar los eventos es primeramente el cariño que le tengo al rock and roll. Yo soy heavy metalero de corazón, porque esas son mis raíces musicales, pero el rock en sí, el rock urbano, al tener la cercanía con los músicos, con los grupos, entonces hubo tal sinergia que pues igual uno se siente encantado con ellos y familiarizado, porque finalmente sufrimos las mismas situaciones, ¿no? Uno en la organización y ellos en levantar su grupo, en tener la oportunidad de tener un venue para tocar, porque finalmente también en aquellos tiempos era muy difícil encontrar dónde tocar, no sé si te acuerdas, y les llevaban a todos lo que en un momento también se le denominó a la Arena López Mateos un hoyo funky. Y esto pues de alguna manera lo tomábamos como eso, como un hogar, ¿no? Los hoyos funky, porque era el único lugar que teníamos para desahogar nuestros gustos por el rock y además la cela y lo que podíamos nosotros hacer, independientemente de los portazos, las broncas que se armaban antes, porque era divertido, pero muchas veces eso pues daba cabida justamente a las experiencias que se iban quedando en la cabeza. O sea, la experiencia de, por ejemplo, tener aquí a Los Ángeles del Infierno, hacer 2 eventos de lugares para 2,000 gentes y le metimos 2,500 gentes cada vez, se nos metían hasta por el techo, o sea, decir, la gente que... Con escape. Con escape, sobre todo, que tuvimos una experiencia también cuando cambiamos el tipo de escena musical también, empecé yo a apoyar a grupos además de los grupos del rock urbano. Después hubo un estilo de música que fue el ska, y lo fuimos también apoyando, y entonces una amiga en Rock 101 que tenía un programa que era, no me acuerdo cómo se llama, de ska. Ella era Olivia Luna, si te la recuerdes. Y empezamos a hacer sinergia, o sea, yo los presentaba y ella me anunciaba, yo los presentaba, y entonces empezaron a crecer, entre ellos el Panteón Rococó, empezó, y ella en una ocasión le presentan como parte de oye, ¿qué ponemos? O estrenamos, te damos la exclusiva, y sacan varias rolas, entre ellas la de ¿cómo se llama? ¿La carencia? Sí, ¿verdad? Sí. Y ella dice, esta, y los muchachos no le apostaban. Los de dicen, no, pero ¿cómo es? Pongan esa, sí, yo se la rolo, y la estuvo pasando. Bueno, pues fue su éxito. Y entre ellos fue uno de los éxitos que aquí estrenamos, aquí tocaron, le abrieron precisamente Escape junto con Maldita Vecindad. En esa ocasión de Escape aquí hubo un pues sobrecupo, porque nunca pensamos la fuerza que podía tener este grupo tan conocido en aquel tiempo, cuando no había internet, no había más que puro carteo, había intercambios todavía de cassettes, y muy conocido este grupo. Y hoy tengo pues el orgullo de decir, junto con otros amigos como gente de ¿cómo se llama? Jorge Chu, El Avión, Ricardo, otro amigo también, que los trajimos a México e hicimos una pequeña gira, los llevamos a
Guadalajara, los llevamos a Querétaro, los trajimos aquí, se presentaron en el Chopo y un exitazo. Entonces, por fortuna, pues eso también nos marcó como parte de los organizadores ahí, estrellas de ese tipo de evento, o de ese evento en esa ocasión. Y ahora ya es un prototipo de Ocesa, o sea, mete no menos de 40,000 gentes cada vez que lo presentan, y eso es lo que tenemos como experiencia bonita y el orgullo de haberlos traído por primera vez en México. Así muchos, Los Ángeles del Infierno y muchos grupos que rolaron aquí del nivel underground del heavy metal. Y esto pues nos lo ha dado todo nuestra casa, la casa grande de lo que es precisamente la Arena López Mateos. Y así fue como gestamos para 1967 hacer nuestra primera tocada, pidiéndole a Alex Lora que nos apadrinara con su presencia, y a Kenny Los Eléctricos, que si es posible que llegue aquí nuestro saludo, pues les mandamos saludo y el agradecimiento, porque así fue como creció nuestra organización, así fue como aprendimos muchas cosas, así fue como yo me fui introduciendo mucho a pues ámbito musical, y así llegué a hacer eventos con Café Tacuba, con Caifanes, con Maldita Vecindad, giras a nivel nacional, ser parte de la historia del Panteón Rococó, o sea, muchas cosas que a uno le deja como una experiencia muy grata, y por qué no, pues decirlo también, pues haber contribuido con la escena y con el paso de cada una de nuestras estrellas también, que hoy por hoy pues igual le están dando vida y nombre al rock. Bueno, pues ya llegamos al fin de este programa, dándole ante todo las gracias a Ricardo Rico por permitirme estar aquí con ustedes la banda, a las cuales les mando de todo corazón un saludote, porque nos han apoyado, porque han sido parte de la vida de nosotros los rock and rolleros, que ya tenemos unos cuantos ayeres de andar aquí. Gracias de parte de todos los músicos, porque yo sé que todos ellos están súper contentos con estar en contacto con ustedes, con la banda, con la gente que todos los domingos, sábados y luego hasta entre semana asisten a sus eventos. Y en este momento estoy aquí en lo que era el escenario. Originalmente aquí se ponía el escenario de la Arena López Mateos. En esta parte ponían todo lo que eran imágenes, fotos, todo lo que vestía la arena. Si lo recuerdan, ponía negro, se ponía muy padre, se hacía todo un ambiente en el cual podíamos disfrutar y escuchar el rock. Todo eso que se nos dio, toda esa la magnificencia que tuvimos del rock nacional. Aquí iniciaron grupos tan importantes como el Three Souls, a los cuales nos marcaron a muchos de nosotros y por los cuales seguimos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar con ustedes. Por favor, les doy las gracias. Sigan estos programas, apoyen a la gente que está en el rock, apoyen a los que nos están contribuyendo para los documentales, la información y todo aquello que nos hace crecer, porque gracias a ustedes hay tocadas, hay músicos y el rock sigue. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día, un muy buen año. Y aquí estamos. Mi nombre es Elsa y yo les invito también a mi programa Ensayando con. Y aquí estamos. ¡Que viva el rock and roll!